Eh, Bien, yo el día de hoy les voy a presentar justamente el trabajo que hacemos en SERP, los desarrollos que hemos tenido a lo largo de este tiempo que venimos trabajando, y la presentación que vamos a hacer la he titulado Realidad Virtual, el futuro de la realidad, ¿sí? Porque hay una tendencia muy fuerte, de hecho, a que la virtualidad sea un componente muy fuerte de nuestras vidas en adelante, ¿no? En diferentes niveles, en diferentes tipos de industrias. Y para hablar del futuro, bueno, siempre es bueno irse un poquito hacia el pasado, ¿no? La realidad virtual no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya tiene bastante tiempo, de hecho, en el mercado, a nivel de pruebas, a nivel de investigación. Entonces, hay intentos desde el Sensorama, que era simplemente una cabina en la cual uno se podía, ingresaba ahí y tenía un entorno inmersivo de alguna manera, ¿no? No era la realidad virtual que tenemos ahora, pero eran intentos que se estaban trabajando. Igual se desarrollaron otro tipo de intentos, de aplicaciones, pero que al final no han tenido mucha apertura en el mercado, mucha aceptación, porque era una tecnología muy incipiente todavía en ese momento. El mayor logro, digamos, que se tuvo en el tema de realidad virtual fue en el tema de las aplicaciones para videojuegos, pero que igualmente habían nuevamente problemas todavía en la tecnología que no permitían acentuar o que los usuarios acepten la tecnología por los problemas que presentaba hasta ese entonces. Estos son algunos de los casos, de hecho han habido muchos más. Pero ¿y cómo ha migrado eso hasta la actualidad? El 2012 vuelve a emerger el interés a esta tecnología a través de un kit starter. Un proyecto que propone crear un aparato de realidad virtual, el Oculus, que es el que actualmente se conoce, a través de aportes justamente, y lo que crean es este dispositivo, ¿no? Que es un visor de realidad virtual que tiene muchos cables, tiene dispositivos adicionales, es el visor bastante grande, es pesado, es molesto de hecho llevarlo, pero nos permite tener un acercamiento nuevamente a la realidad virtual, un acercamiento mucho mejor a los que se habían tenido antes. Entonces, este proyecto capta mucho el interés, es comprado por Facebook y Facebook lo que hace es impulsar justamente este desarrollo y comienza a avanzar el proceso justamente para mejorar esa tecnología. Y sale otro avance, otra versión de estos visores, que son los Oculus DK2, donde se reduce el tamaño considerablemente de los visores, de los lentes, pero aún seguimos teniendo muchos cables, la experiencia no es muy buena porque es muy cansado a la vista y hasta genera mareos en las personas que lo usan. Pero nuevamente, o sea, hay un avance importante de la primera versión a la siguiente y hay muchas empresas que ya se comienzan a interesar en desarrollar aplicaciones con la tecnología, ya no solamente a nivel de juegos, sino aplicarlo a otros sectores. Finalmente sale una versión comercial de estos equipos, el Oculus Rift, que es una versión que mejora mucho a nivel de diseño, mejora mucho en calidad de imagen, se pierden muchos de estos problemas que se tenían antes de mareos que generaban en las personas, se implementan controles que me permiten realizar acciones dentro del entorno, estos sensores me permiten reconocer el movimiento, las acciones que yo hago en este espacio virtual, de manera que tenemos una inmersión eh, muy contundente, digámosle así, porque me siento que ahora sí realmente estoy en un espacio virtual y las acciones que tengo ahí llegan a confundirse con el espacio real. Entonces la experiencia mejora mucho respecto a las versiones anteriores. Y finalmente llegamos a el Oculus Rift S, que es la última versión que actualmente está, que como pueden ver ya ha retirado de sus sensores, el equipamiento que requiere es mucho menor, básicamente es el visor y estos controles, y esto va adherido a una computadora, ¿no? De manera que, si ustedes pueden ver este avance, hay una mejora considerable en la tecnología que nos permite pensar en muchas aplicaciones que quizás al inicio estaban muy limitadas por las restricciones mismas que había. Entonces, actualmente esta tecnología está aplicándose a diferentes tipos de industrias justamente por la misma evolución, ¿no? Y bueno, finalmente esta otra versión del equipo que es una versión completamente inalámbrica. No requiere computadores, no requiere laptops, básicamente es el visor y sus controles. De manera que, nuevamente, me permite más versatilidad. Ya no requiero tener una computadora a la cual conectarme, sino que donde sea yo puedo ir con mis visores, los conecto, tengo mis controles y tengo una experiencia de realidad virtual. Entonces, todo este cambio
o toda esta evolución de la tecnología nos ha llevado justamente a pensar dónde aplicamos esto o a qué problemas actuales que tenemos es que podemos, en los que podemos implementar eso, ¿no? Y en paralelo con esto es que nosotros identificamos una gran problemática en la industria, que es las pérdidas por accidentes laborales. Actualmente, bueno, esta data es un poco antigua todavía, pero se registran más de 20.000 accidentes laborales por año en la industria, solo en la industria minera. Entonces, estas pérdidas normalmente se producen a causa del factor humano. El 88% de estos actos es por algún tema de la persona. ¿Y cómo se resuelve este problema actualmente? A través de capacitación y entrenamiento, ¿sí? Entre otras formas, ¿no? Entonces, en este marco de la tecnología que tenemos y este problema que se tiene, es que nosotros proponemos precisamente poder crear entrenamientos o desarrollar un software de entrenamiento en el cual las personas puedan entrenarse virtualmente en un entorno virtual de trabajo, en un entorno, en una planta, en una oficina, en un espacio que se asemeje a lo que realmente va a encontrar, pero es un espacio simulado. De manera que el aprendizaje ya no va a ser de una explicación en pizarra, sino que el aprendizaje va a ser vivencial. ¿Y por qué hacemos esto? ¿No? O sea, ¿en qué nos basamos para poder hacer esto? Según la pirámide de aprendizaje, nos marca estas pautas de cómo es que se da la retención de conocimiento, ¿no? Cuando uno escucha, dice que aprende el 5%, cuando uno lee 10%, cuando uno ve algo 20%, y así va subiendo el nivel de aprendizaje según la actividad, qué tan activa puede hacer, hasta que llegamos al punto de hacer. Cuando uno hace las cosas, llega a retener el conocimiento hasta un 75%. Uno aprende haciendo, aprende por experiencia. Y es justamente esta base la que nos lleva a hacer esos desarrollos, ¿no? A recrear entornos virtuales y buscar la mejor experiencia para que la persona, el usuario, cuando esté en ese entorno virtual, pueda sentir que él ha hecho las cosas. De manera que esa experiencia que va a recordar lo va a llevar justamente a poder reforzar el aprendizaje, ¿no? Entonces, por aquí, un pequeño ejemplo. Esta persona virtualmente está en una sala eléctrica donde hay tableros de hasta 20.000 voltios. Es un entorno al cual no va a tener acceso normalmente, pero virtualmente está ahí y está manipulando componentes, objetos dentro de ese espacio. ¿Sí? Entonces, puedo estar en un entorno de alto riesgo, pero sin estar expuesto a ningún riesgo. De manera que, nuevamente, no puedo aprender en entornos que son de difícil acceso y entornos que son muy complejos. Algunas otras experiencias o algunas de las experiencias que hemos desarrollado precisamente o venimos desarrollando. Por ejemplo, es un simulador para mantenimiento de maquinaria pesada. Esto lo hemos trabajado con Chile. ¿Qué es lo que se buscaba ahí, no? En un centro o en un instituto donde se les enseña mantenimiento de maquinaria, difícilmente van a tener acceso a los últimos equipos para poder hacer el mantenimiento, porque estos son equipos de $300.000 y no los vas a comprar para desarmarlos, ¿no? Entonces, ¿qué haces en ese caso? Se recrea el entorno virtual, se recrea el equipo con todas las especificaciones técnicas y los estudiantes pueden manipular este equipo. Pueden ensamblar, retirar piezas, generar primeras actividades de mantenimiento, de manera que genere un acercamiento del estudiante entre lo que ve en aula, en clase, y lo que va a encontrar realmente en el campo de trabajo. ¿Sí? Entonces, de esa forma se cierra una brecha que actualmente tenemos, ¿no? Que uno estudia muchas cosas en teoría, pero cuando va al campo no son desconocidas. Entonces, por ahí es una aplicación que hemos desarrollado y actualmente, de hecho, se aplica en este instituto. Esta es otra solución muy similar. Igualmente se aplica para temas de entrenamiento, para mantenimientos de equipos en taller. Esto más orientado al personal ya técnico en entornos de trabajo. Esta es una solución muy interesante del simulador de manejo defensivo, que justamente es un buen ejemplo de cómo la tecnología de realidad virtual nos permite de alguna manera democratizar el acceso a cierto tipo de tecnología. Antes los simuladores para operación de equipos eran cabinas similares a lo que era la cabina propiamente de operación del equipo.
y eran equipos que eran bastante caros, normalmente eran superiores a $500,000, ¿no? Eran realmente complejo tener un simulador de este tipo. Solamente era accesible para una gran empresa. Actualmente, gracias a la realidad virtual, se puede recrear un simulador de un equipo y se mejora, se abarata el costo porque ya no requiero tener toda la implementación de hardware que se requería antes, y se mejora la experiencia, porque ahora a través de los visores yo puedo recrear un entorno que va a ser mucho más parecido a la realidad, y voy a tener, hasta puedo simular parte de la experiencia, de las sensaciones a través de movimiento en la silla y algunas configuraciones que se pueden realizar en otros simuladores. Entonces, me permite también acceder a cosas que normalmente antes no podía, ¿no? Este es otro ejemplo, de hecho, que se ha trabajado también para mantenimientos, en el caso de equipos de gran magnitud, ¿no? Un camión, por ejemplo, para poder hacer el mantenimiento es un equipo muy grande, riesgoso, y para poder acceder ahí necesitamos permisos, necesitamos tomar muchas medidas de seguridad. En este caso se puede practicar desde un entorno virtual. Hemos agregado componentes, de hecho, virtuales para los temas de cursos de capacitación. Normalmente las capacitaciones son bastante planas, son muy teóricas algunas veces. Entonces, tener talleres virtuales que me permitan interactuar o interacción con los usuarios ayuda mucho al tema de la experiencia en estos cursos. Y bueno, ¿qué beneficios hemos obtenido a lo largo de estos desarrollos, ¿no? Nosotros venimos trabajando 7 años ya en el mercado, y en ese tiempo lo que hemos podido recoger es como beneficios la motivación de los participantes. Había un tema de desinterés ya en la seguridad, porque se volvió muy repetitiva y las personas no le daban la importancia adecuada al tema de seguridad. Se ha logrado incrementar ese interés a través de esta tecnología. Hemos generado conciencia en los riesgos de trabajo, que es algo que se descuida, porque, o sea, no es lo mismo practicar o estudiar en un aula que yo poder hacer un entrenamiento en el mismo espacio. Yo en el espacio virtual yo puedo entender realmente los riesgos a los que estoy expuesto. Como les mencionaba, el tema del incremento en la retención de conocimiento se ha logrado mucho mejor, como se ha logrado motivación, la persona, digamos, retiene más conocimiento por la misma experiencia de hacer. La recopilación de datos es mucho, se puede recopilar mucha información a través de esas plataformas digitales, y eso mejora la gestión de seguridad. Y finalmente todo esto termina en el incremento de desempeño de las personas y por ende del proceso mismo de una industria, de una operación, ¿no? Porque se mejora el índice de seguridad, se mejora también el desempeño de las personas, porque yo puedo practicar y repetir una actividad de manera que voy a ser más eficiente al hacerla en un espacio real. Por aquí algunos casos de empresas que están aplicando la tecnología. Esto es muy importante porque esto valida que lo que hacemos no es algo simplemente que en lo que se está practicando, ¿no? Estos clientes son empresas recurrentes que en el tiempo siguen implementando nuevas formas de implementación de esa tecnología dentro de sus operaciones. Entonces, esto valida lo que hacemos, valida la tecnología, y de hecho permite que otros emprendimientos, otras empresas puedan también incursionar en este mismo tipo de tecnología y desarrollar nuevas soluciones.